La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso es tan importante tomarnos el tiempo para reflexionar, escucharnos lo que nos decimos y lo que le decimos a los demás. Las palabras tienen un impacto poderoso para nosotros mismos, que también nos puede ayudar o afectar en nuestro presente y futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Mujer. El día de hoy me encuentro con una mujer que experimentó el sufrimiento a causa de palabras que no edificaban. Norma Savillón, bienvenida. Gracias, Raquel, por este momento que tú nos das para poder compartirle a nuestra iglesia y a muchos televidentes que van a ver este testimonio, que sea de mucha ayuda para aquellos matrimonios que están pasando muchos conflictos, familias enteras que viven una vida de mucha tristeza, lloro. Espero que este testimonio sea de mucha ayuda. Quiero decirte que soy hija única de un matrimonio con 4 hermanos, la segunda del matrimonio. Lo que viví desde que era una niña fue terrible, porque había momentos de lloro cuando mi padre llegaba borracho, se puede decir, y mujeriando, porque él era muy mujeriego, pero mi madre, como toda una mujer, pues llegó hasta el final y poder estar hasta esos momentos con mi padre cuando él falleció. Pero lo que les quiero decir es que desde pequeña empecé a ver en el hogar de mi familia mucha tristeza, celos, ira, contiendas. Habían tiros, había armas en mi casa, pero mi padre llegaba a altas horas de la noche, mi madre sufría mucho de los celos y lo que hacía era que ella nos castigaba mucho. Un día me quemó porque mi papá no había llegado 3 días de andar mujeriando. Tengo la cicatriz en una de mis manos, pero es una cicatriz que lo tengo aquí, muy dentro de mi corazón. Y aún así amé mucho a mi madre, la seguía amando con ese rencor que ella sentía hacia mi papá. Pero un día mi padre se quedó como 5 días fuera de la casa, y fue cuando mi mamá, muy triste, se levantó una mañana, mandó a traer 2 candelas con mi hermano mayor, que es el primero, después sigo yo, que ahora él es pastor de una iglesia. Y nos pusimos de acuerdo con mi hermano y ese día yo le dije, ¿para qué querrá mi mamá esas candelas? Entonces ella se encendió las candelas, se metió en un cuarto y como pudo encendió las candelas, y nosotros, por andar ahí de curiosos, venimos y nos agachamos a través de la puerta hacia abajo para ver qué era lo que mi madre iba a hacer. Vino ella y salió y dice, no quiero bulla, que nadie me vaya a interrumpir esta oración que voy a hacer. Encendió las 2 candelas mi madre y nos pusimos con mi hermano mayor. Tenía yo 6 años y mi hermano tenía 7 años. En eso nos agachamos y por la rajadura de la puerta pudimos ver que mi madre estaba hincada con los brazos hacia el cielo, donde decía a Dios, Dios Todopoderoso, ya no quiero sufrir mucho. Quiero que en este momento tú me quites a mi esposo. Era una oración que no era de agrado a Dios, porque las oraciones no son así. En ese momento mi madre se puso a orar y dijo, quiero que me lo quites, Señor. Solo te pido eso, ya basta de tanto sufrimiento, de tanto celo, de tanto ira y tanto sufrimiento para mí, para mis hijos.
En ese momento nos levantamos con mi hermano y le dijimos nos fuimos porque mi mamá ya había hecho la oración, una oración rápida, pero en ese momento se vino y dice, bueno, solo tengo que esperar en Dios. Salió de la habitación y dice, tengo que esperar en Dios. A los 3 días de haber hecho esa oración, mi padre estaba lavando un café porque mi papá era cafetalero, tenía también vacas. Nunca sufrimos lo que es escasez de alimentos. Me crié en un ambiente que nunca teníamos todo, ¿verdad? Pero no teníamos el centro que era Dios en ese momento. Pero cuando esa oración que hizo mi madre marcó a mi padre, porque las palabras, como dice Raquel, tienen poder. Y esas palabras que mi madre hizo allí a través en ese cuarto, se reflejó inmediatamente a los 3 días que mi padre estaba lavando el café y mi hermano mayor estaba con él. Pero un día antes mi padre se había peleado con el mejor amigo en una cantina por una mujer. Y mi papá lo golpeó y llegaron a la casa golpeados. Y de ahí, bueno, lo golpeó tanto que quedó casi muerto el hombre. Y en eso, cuando el hombre se levantó, como a las 3 horas de haberse levantado, tocó la puerta y le hizo a mi papá una que antes hacían el persinarse, que decían, y le hizo las 3 cruces y le dijo, no vas a vivir, le dice, porque me has golpeado, le dice, y hemos sido amigos, pero esta vez vamos a ser enemigos. Esas palabras mi papá pues cerró y le dice, andate, no quiero seguir peleando contigo. Entonces nos encerramos y el hombre se fue. A los 3 días mi madre iba a recibir el certificado de primer grado. Me acuerdo que mi madre me hizo un moño con un vestido de lunas muy bonito, rosado, porque era la única hija que estaba allí en medio de 4 varones y para él yo era la reina, para mi papá, para mi mamá. Pero sucedieron muchas cosas después de esos golpes que recibió este muchacho. A los 3 días mi papá estaba lavando el café y yo pude ver que el hombre pasó montado en un caballo. Cuando mi mamá me está haciendo el moño, el hombre está en el caballo, y cuando yo miro así, yo lo miro que está subido en un árbol con la pistola en la mano para tirarle a mi papá. Cuando yo le digo a mi mamá, mami, está fulano, que se llamaba Osmin el hombre, yo le hice así a mi mamá. Cuando yo le hice así a mi mamá, que el hombre estaba ahí subido en el palo para pegarle el tiro a mi papá. Cuando yo le hice aquí, le pegó el tiro a mi papá. Se lo dejó ir acá en la espalda. Mi papá cayó y le dijo, amor, me mataron. Entonces mi mamá dejó de hacerme el peinado, se fue corriendo, lo recogieron, pidió auxilio. Mi papá le salía sangre por la boca, por la nariz, se estaba ahogando. Pero siempre Dios tiene un propósito para las personas. En ese momento, inmediatamente había una señora que era sobadora y ella llegó inmediatamente, lo sentó y le sacaba la sangre, le hacían para sacarle la sangre de la boca para que no se ahogara. Pues mi padre volvió de vuelta, pero llegaron mi abuelo con el carro y se lo llevaron para el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Mi papá solo tenía 26 años, mi madre tenía 23 años cuando mi padre pasó eso. Mi madre nos tuvo cada 40 días de nacido, somos año a año nacidos los 4 hermanos. Pero sufrimos, el sufrimiento siguió pues porque mi padre cuando lo llevaron al hospital, él vivió gracias a la señora y a Dios Todopoderoso, que fue quien le sacó la sangre y que no se ahogara. Pues llegó el tiempo, a los 3 meses mi madre nos llevó al hospital de San Pedro Sula, los 4 hermanos, los 5 hijos, que incluida iba yo. Cuando llegamos allá, yo miro un señor que nos hacía así, barbudo, y dije yo, ¿quién es ese señor que me dice así, con la mano? Y era mi padre. Y cuando mi madre me dijo, es su papá, yo lo miré, yo tenía miedo de acercarme porque estaba todo barbudo.
Los 3 meses no lo habían resurrado a mi papá. Y me acerqué y lo besé, lo besamos, lo agarramos, los 4 hermanos. Y en eso fue terrible. El doctor se acercó y le dijo a mi mamá, bueno, ya que está aquí, usted como esposa, quiero decirle algo. Su esposo no va a caminar. Cuando dijo así, vine yo y me acerqué a mi hermano y le dije, la oración de mi madre fue la que causó esto. Cuando mi hermano Eric me dijo sí, mi mamá estaba cerquita y nos dijo que nos calláramos, que no dijéramos eso. Entonces viene mi papá y le dijo, ¿por qué hiciste eso de orar? Lo que está diciendo Normita. Mi hija le dice, está diciendo, sí, le dice, está diciendo la verdad. Ellos me escucharon la oración que hice. Ahora le dice, usted es todito mío, porque usted ahora no va a caminarles. Ahora ya no va a mujeriarle, dice, ya no va a tomarle. Ahora va a ser todo mío, le dice. Y él se puso a llorar y a decirle, ¿qué has hecho? Él sabía que Dios tenía poder, ¿verdad? Y que esa oración, aunque hubiera sido mala la oración que hizo mi madre, se escuchó. Como tú dices, Raquel, que las palabras tienen poder. Se cumplió esa palabra en mi madre, en mi padre. Cuando se cumple esa palabra, mi padre dijo a llorar y a llorar. En eso los doctores lo llevamos a la casa y mi padre empezó el calvario nuevamente, porque él estaba acostumbrado a ser un joven dinámico, un joven que andaba trabajando y le gustaban las fiestas y todo aquello. Pero en ese momento, su vida había cambiado totalmente. Pues Dios siempre lo dejó con vida con un propósito, y ese propósito era su alma, ¿verdad? Porque la palabra dice que es mejor entrar, dice, manco al cielo, sin una pierna, ¿verdad? Que la alma se pierda. Pero mi padre siempre sufría porque andaba en silla de ruedas. Y una vez lo encontré frente a un espejo que tenía ahí mi madre grande. Se fue con la silla, siempre él usaba el arma, y andaba una pistola en la silla. Se la puso acá. Cuando yo lo miro, yo corro y le digo, papá, no te vayas a matar. Te amo. Y empecé a decirle yo que no se matara a mi padre. Mis hermanos vinieron, le quitamos la pistola y todo. Era terrible ese hogar en esos momentos. Él se hacía tiros en las piernas porque él quería caminar, él quería suicidarse. Pero Dios estaba ahí. Y yo le decía, Señor, así niña, porque a los 8 años yo empecé a la iglesia adventista. Y me sabía el Padre Nuestro, me sabía las oraciones que había aprendido en la iglesia adventista. Pero Dios tenía un propósito que Dios no quería que yo estuviera en esa iglesia adventista, sino que otra iglesia. Nos fuimos, ya mi papá era tan terrible, su borrachera se embolaba. Y cuando llegaban a vender cosas, porque mi mamá tenía una pulpería grande y tenía hotel arriba, cuando llegaban a pedir las llaves para subir arriba o arreglar las camas, él creía que mi mamá subía arriba al hotel a verse con los hombres o algo, porque mi mamá solo tenía 22 años en ese entonces, o 23 calculadamente, pero estaba jovencita mi madre. Yo ya tenía 8 añitos, pasando el transcurso del tiempo, 8 años, y ya empezamos a ir los 4 a la iglesia adventista. Y llegaban unos norteamericanos a las casas y ahí nos enseñaba cómo Dios podía levantar a las personas, ¿verdad? Y que mi mamá oraba, ya empezamos a orar como familia. Pero siguió el caso que mi papá no quería nada con Dios. Mi mamá ya empezaba a orar, ya se sentía más fuerte, porque ya ella ya no sufría de ver a mi papá mujeriando, ni andar bailando, ni haciendo cosas. Pues transcurrido el tiempo, mi madre empezó a levantarse nuevamente. Nos fuimos para otro lado, porque a otra aldea, como le dicen Los Naranjos, donde él dejó el legado, nos dejó un legado muy, muy bonito, mi padre, porque era un hombre, aún inválido, él trabajó mucho para sus hijos, él. Cuando nos vamos al lago de Yoho, allá a Los Naranjos,
ya era diferente todo, porque mi mamá siempre puso la pulpería, pero él ya había cambiado un poco. Digo un poco porque no estaba totalmente cambiado. En ese entonces yo le decía al Señor que me invitaron, una tía mía llegó, hizo una de San Pedro, hermana de mi papá, se había transformado a Cristo, ella. Y dice, bueno, llegó a visitarnos y me dice, ¿y tú ya aceptaste al Señor? Me dijo. No, tía, ya tenía 12 añitos. Me dice, tenés que aceptar al Señor. Me dice, ¿crees que tu papi me dé para hacer culto ahí arriba? Porque era la parte de arriba, era un salón que teníamos, que no tenía nada, pero decía mi tía que estaba bueno para dar cultos. Y yo le dije, está bien, tía, le digo, está bueno, vamos a hacer cultos allí. Yo le voy a decir a mi papá. Entonces yo le dije a mi papá que nos diera para hacer culto allí. Empezamos con 3 personas a hacer culto en la casa. Con 3 personas. Me acuerdo que el guitarrista siempre me dejaba que yo cuidara la guitarra y la dejaba ahí guardada para a lo siguiente vez que iba a haber el culto. Así cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y la que empezó a hacer que el hogar se fuera transformando fui yo. Siempre hay un hijo, no importa qué edad sea, pero a veces Dios manda ángeles y puede haber un ángel dentro de una casa que es el que cambia el panorama de la familia y los matrimonios. Pues vine yo y mi papá hacía una oración que era una oración tan horrible que no nada tenía que ver con Dios. Y decía, 4 esquinas tiene mi casa, 4 apóstoles me acompañan, es Juan, Pedro, Lucas y Mateo. Jueves será jueves, jueves de la luz, cuando el Señor lo clavaron en la cruz tembló. Pilato le dijo, bueno, yo me había aprendido aquella oración, que no era una oración para mí, sino para el enemigo más bien, porque era una oración que no tenía nada que ver con Dios. Pero en ese momento mi tía llevó un pastor y ese pastor nos fue enseñando cómo era la oración. El Padre Nuestro me lo aprendí, como era una cipota, rapidito me aprendí el Padre Nuestro y me aprendí el Salmo 23. Y ese Padre Nuestro me lo aprendí cuando yo era adventista, que llegaban los adventistas a nuestra casa. Pero lo bonito del caso es que mi padre, le dije yo, papá, ya no quiero que digas esta oración, ahora agarré la Biblia y todas las noches yo le enseñaba a mi padre a decir el Padre Nuestro y a decirle el Salmo 23 y se lo aprendió y me dijo una vez, hija, me dice, yo quiero aceptar al Señor, pero que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta me van a irrespetar, se van a venir a meter a mi casa. O él psicológicamente el enemigo le ponía muchas cosas que no eran de agrado pues para Dios, y decía, y dormían con la pistola creyendo que el que le había pegado el tiro podía volver nuevamente. Pues las cosas así pasaron el tiempo y mi padre, pues en escondida, llegaron unos norteamericanos a la casa, a ese culto, me acuerdo. Y mi padre, pues al siguiente día, los norteamericanos que andaban evangelizando y pastoreando, llegaron y mi padre aceptó al Señor, ¿verdad? Y de ahí mi madre, pues estuvo yendo, pero no iba tan seguido porque mi padre siempre, él decía que no tenía que ir porque también el demonio de celos que tenía no dejaba que mi madre viviera la palabra de Dios como era, abiertamente, buscar de Dios, ¿verdad? Pero cuando mi padre murió de cáncer, porque les quiero decir algo, porque a veces por falta de perdón, a veces las enfermedades vienen al cuerpo, porque mi madre también, ella tenía una falta de perdón con las mujeres que él tenía, que había tenido, ¿verdad? Y de allí, de eso, del adulterio, mi padre tuvo una hija aparte, de diferente mamá, y tengo un hermano que es de diferente mamá también, y una hermana de diferente mamá, 3 hermanos de diferente mamá. Lo que quiero darles a entender es que Dios es tan maravilloso que empezó por mí, ¿verdad? Y yo le dije, papá, todas las noches yo le leía la palabra de Dios a mi papá porque yo quería que mi padre fuera salvo, porque yo ya había aceptado al Señor. Cuando yo llego a los 14 años, yo me bautizo. Y recuerdo que me bautizó Roberto Ventura de Jericín, de aquí de Tegucigalpa. Él tenía la iglesia allá, ¿verdad? Ya la iglesia se iba haciendo más grande y se convirtió en una iglesia de Jericín, una hija de Jericín.
En ese entonces mi mamá estaba yendo, pero yo tenía, solo yo había aceptado en ese entonces. Había aceptado a mi papá, pero no estaba al fondo metido ni mi mamá, porque mi papá no la dejaba ir a la iglesia. Allí oraba queditamente, pero yo todas las noches oraba y leía la palabra de Dios a ellos 12, junto al lado de la cama de ellos, enseñándoles la palabra de Dios. Y me acuerdo que mi papá decía que Juan Pablo II era Dios, y que porque como se miraba en la televisión que le besaban los pies y todo, decía que ese era el verdadero Dios. Yo le decía a mi padre, no ese es el verdadero Dios, papá. Dios es omnipotente, omnisciente, eterno. Y empezaba a decirle todo lo que una persona le tiene que enseñar la palabra de Dios a X persona. En ese entonces mi papá se enfermó, se iba enfermando despacio, y cuando la gente le decía, ¿cómo se siente don Nino? Porque así se llamaba don Nino, le decía él, pues estoy enfermo, acabado, arruinado, destruido, decía, porque no camino. Como decía Raquel, las palabras tienen poder. Entonces, como mi papá decía que estaba destruido, arruinado, enfermo, se cumplió lo que él decía con su boca, y se vino haciendo un cáncer desde el estómago hasta la próstata. Y mi madre también ya lo tenía. ¿Por qué? Porque mi mamá no quería perdonar las mujeres que mi padre había tenido. Entonces, esto yo lo pongo porque a veces por falta de perdón, a veces vienen las enfermedades de cáncer, enfermedades mortales. Antes no había esa enfermedad de la diabetes, pero por falta de perdón a veces vienen todas esas enfermedades. Dios, gracias, le doy gracias a Dios porque estando ya, ellos murieron en la presencia de Dios. Mi padre le pidió perdón a mi madre y murió en los brazos de ella. Mi madre murió en frente de mí también, que murió en el 2023, pero le doy gracias a Dios porque él murió primero. A los 22 años de muerto él, ella falleció, ella quedó esos 22 años sirviéndole al Señor, mi madre, ¿verdad? Siempre con el tratamiento de cáncer, pero ella fue sana porque a los 40 años de edad le empezó el cáncer y murió a los 75 años. Pero eso sí, Dios es maravilloso y cumple sus palabras. Le doy gracias a Dios porque también por medio de mí, un hermano mío se hizo pastor, y es el que pastorea en la iglesia Padre Nuestro, Nueva Esperanza, de la iglesia Jericín, que pertenece a Jericín de aquí de Tegucigalpa. Gracias a Dios porque Dios es maravilloso y Dios hace milagros, y Dios es un Dios de poder. Pues transformó mi hogar, mis padres están en el cielo, le doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y sigo porque ellos dejaron ese legado, ¿verdad? De ser una mujer. Todos los consejos que ellos me dieron, pues los prosigo, ¿verdad? Y los seguiré. Muchas gracias y espero que este testimonio haya sido de mucho agrado y que aquellos matrimonios que están pasando muchas tristezas, muchas tribulaciones, familias que están sufriendo, yo les digo y les doy un consejo de que el centro de esos hogares tiene que ser Dios, para que eso sea transformado y venga Dios y transforme toda la familia, ¿verdad? Entera. Muchas gracias, Raquel, por esta oportunidad de haberme dado este testimonio. Muchas gracias, Normita, por compartirnos su historia. Realmente las palabras tienen poder. Sabemos que las palabras de la oración de su madre las tomó el enemigo. Tomó forma y, como hablábamos, tiene resultados en nuestro presente y también en nuestro futuro. Gracias por compartir esta historia. Recuerda que cualquiera nos puede escribir a nuestras redes sociales, pueden pedir una oración si ustedes lo necesitan. Aquí en pantalla va a quedar nuestro correo electrónico si ustedes quieren compartir una historia o quieren compartir algo. Así que recuerden, historia de mujer, porque cada mujer tiene una historia. Nos vemos a la próxima.